Shalom, shalom, queridos Talmidim, Javerim Bejaverot. Bienvenidos a una nueva entrega de la lectura en audio de El Midrash de la Parashá de la semana. Toca en esta ocasión la Parashá Ki Tetzé. Parashat Ki Tetzé, que ya estamos avanzando cada día más hacia el final del libro de Devarim, al final de las Parashot, al final del año. Según cuando estés escuchando este audio, ya sea que lo hayas escuchado mucho después de que se lanzó por primera vez, pero quiero invitarte a que le des like, te suscribas y actives la campanita de las notificaciones. Eso nos ayuda mucho y la verdad es que no tiene ningún precio. Te agradezco de antemano por ese apoyo y ahora vamos a comenzar con la lectura de esta semana. Parashat Ki Tetzé, que es una parashá con demasiados, bueno, no demasiados, nunca son demasiados, cuando es la voluntad de Akadosh Baruj Hu, nunca es demasiado. Está llena de mitzvot, muy llena de mitzvot. Así que comencemos sin más. Son 35 páginas, yo creo que leeremos hasta la 20 y dejaremos pendientes para una segunda entrega 15 páginas más. Ki Tetzé, Yefat Toar, leyes relativas a la captura de una mujer gentil con quien un soldado judío desea esposar. Entre los gentiles es generalmente aceptado que el intercambio de las vestimentas de civil por un uniforme militar libera al hombre de las restricciones sociales habituales y le permite una cierta flexibilidad moral. Por el contrario, la Torah exige de cada soldado los mayores niveles de Kedushá, como explicaremos en el capítulo de El ejército judío debe ser sagrado. Sin embargo, teniendo en cuenta la prohibición de tomar una mujer gentil, la Torah contempla leyes distintas para los casos que en época de guerra pueden llegar a ser demasiado difíciles de soportar para algunos soldados. La esperanza de la Torah es que una vez que se autoriza la relación con la mujer gentil, la pasión del soldado se aplacará, pues el Yetzer Hará, que es la inclinación del mal, pierde fortaleza en cuanto la atracción no está más prohibida. Además, la Torah pone muchas condiciones a dicho matrimonio, desalentando al soldado de siquiera iniciarla. Las leyes de Yefat Toar se aplican únicamente bajo el liderazgo de un rey judío y no son aplicables hoy en día. En la antigüedad, los gentiles solían enviar a sus hijas al campo de batalla hermosamente vestidas y arregladas para distraer al enemigo. Podía ocurrir que después de derrotar a una ciudad gentil, un soldado judío notara entre las mujeres cautivas una que para él resultara especialmente hermosa y por lo que, según pensaba, sentía una pasión abayazadora. La Torah permite el casamiento de una gentil cautiva solamente después de cumplir con las siguientes condiciones. Debe someterse a un mes de purificación y duelo en el hogar de su futuro marido. Este periodo preparatorio tiene diversas funciones. 1. El esposo ve a la mujer sin los ornamentos externos que lo atrajeron la primera vez. Y para esto la mujer debe afeitar sus cabellos, que puedan haber sido muy hermosos. Debe dejar que sus uñas crezcan tanto que parezcan feas. Cambia sus vestimentas elegantes por ropas de duelo. Quizás, después de verla durante un mes despojada de su belleza externa, en contraste con la mujer judía, quien estaba bien arreglada y feliz, el hombre judío no deseará más casarse con ella. 2. Al mismo tiempo, este mes ayuda a la mujer gentil a adaptarse a su nuevo entorno. El llanto y el duelo por la separación de sus padres y el pueblo ayudan a consolarla y comienza a acostumbrarse a su futuro esposo y hogar. 3. También tiene tiempo para apartarse de los ídolos que solía servir. Así se prepara para la conversión, pues solo se puede casar después de convertirse en Gioret, que es conversa. Si está dispuesta a ser una conversa que cuida todas las mitzvot en el primer mes, es aceptada. Sin embargo, el futuro esposo debe esperar 2 meses o más. Entonces podrá casarse con la mujer y su estatus cambia para ser una mujer judía completa. Si se niega a convertirse, el judío puede esperar un poco más, pero si persiste en su negativa, debe dejarla libre. La Torah le prohíbe esclavizarla o venderla. El Midrash tiene un pie de página y después una historia que nos va a relatar. El pie de página dice: los comentaristas preguntan por qué la Torah sospecha que los soldados se sentirían atraídos por una gentil, si un ejército judío está integrado por tzadikim únicamente. A un nivel simple, se puede explicar que la excitación de la batalla y las condiciones poco habituales de guerra alteran en forma temporaria el balance espiritual de un soldado.
Si bien puede haberse sentido atraído en una forma temporaria, se espera que después de cumplir con las leyes de Yefat Toar, decida no casarse con ella. Or Haim, basado en el Midrash Aen Elam y en otras fuentes cabalísticas, explican que por medio de esta mitzvah, el Eterno rescató entre las naciones varias almas destinadas a unirse al pueblo judío. Si cuando cumplió con la mitzvah de pelear una guerra, un soldado desea casarse con una mujer en particular y su sentimiento continúa aún después de que todas las leyes de Yefat Toar han sido aplicadas, es una señal de que esta mujer estaba destinada a ser convertida. Ahora el Midrash nos va a relatar una historia. Después que el rey David pecó en el incidente de Bat-Sheba, el profeta le dijo en nombre del Eterno: cuídate, haré crecer el mal contra ti en tu propia casa. La profecía se cumplió cuando David sufrió terribles desgracias en manos de su propio hijo Absalom. Cuando los sabios discutían el tema, Rabbi Yehudá preguntó: ¿por qué Adoshem castigó a David a través de su propio hijo? Otro sabio contestó: cuando David pecó con Bat-Sheba, Adoshem declaró: deja que el hijo de una mujer extraña pague por pecar con una mujer judía. La madre de Absalón era Maja, una princesa gentil capturada por David en la guerra, y con quien se casó conforme a las leyes de Yefat Toar, la mujer cautiva. Cuando un judío se casa con una Yefat Toar, probablemente esta dé a luz a un hijo rebelde. Aunque se convierta, su impureza no se apartó totalmente. Probablemente la conversión no fue plenamente Leshem Shamaim, sino que fue parcialmente motivada por el temor. Las motivaciones del esposo tampoco estaban acordes con las instituciones de la Torá. La Torá pone el tema de la mujer odiada, quien engendra el primer hijo y el hijo rebelde, a continuación de las leyes de Yefat Toar, para indicar que quien cede ante su pasión y se casa con una Yefat Toar probablemente termine odiándola y teniendo un hijo rebelde de ella. La Torá aprueba el matrimonio con una Yefat Toar con renuencia. Nuestros sabios señalan que un matrimonio basado originariamente en los atributos externos de un cónyuge o en la pasión probablemente engendre discordia y quizás termine disolviéndose. Ahora el Midrash nos va a contar una historia. Quien se casa, Leshem Shamaim, tendrá hijos que benefician al pueblo judío. De esta forma, Amram, quien se casó con Yochebed, Leshem Shamaim, engendró a Moshe y Aarón, quienes enseñaron al pueblo judío la Torá y las mitzvot. Boaz, quien se casó con Ruth, Leshem Shamaim, engendró a Obeid, quien fuera el antepasado del rey David. Muy bien. Querida familia, ahora vamos a continuar con el tema de un padre no puede privar a su primogénito de la porción doble que le corresponde. Según la ley de la Torá, el primogénito hereda una porción doble de los bienes de su padre. Aunque el padre sienta preferencia por otro hijo y aunque el primogénito sea hijo de la esposa menos apreciada, el padre no puede desheredarlo. En los días de Alejandro el Grande, lo conocemos nosotros como Alejandro Magno, ¿ok? Los Ishmaelim aparecieron ante la corte legal del emperador con un reclamo contra los judíos. Estaban acompañados por dos familias malvadas, los Canaanim y los egipcios. Un judío con el nombre de Gebiá, hijo de Cosem, se ofreció voluntariamente a defender a los judíos. ¿Quién acusa a quién?, preguntó Alejandro el Grande. Los Ishmaelim declararon: disputamos los derechos exclusivos de los judíos sobre la herencia de Eretz Israel. Sus escritos establecen que un padre debe dar a su primogénito una porción doble, aunque fuera el hijo de una mujer odiada. Somos descendientes de Ismael, el primogénito de Abraham. Por lo tanto, merecemos una porción doble en la tierra prometida. Su Majestad, interrogó Gebiá a Alejandro, ¿puede el padre hacer regalos a sus hijos según su preferencia mientras viva? Alejandro contestó: claro, puede. Entonces, ves que nuestra Torá relata que Abraham entregó la tierra a Isaac durante su vida, como está escrito en Bereshit 25:5. Quizás Abraham se la dio a Isaac en forma temporaria, sostuvo Alejandro. No, contestó Gebiá. Esto fue un acuerdo definitivo. Dice que Abraham entregó a todos sus hijos regalos y los despidió. En realidad, Abraham actuó así de acuerdo con el mandamiento divino. Adoshem le había dicho: escucha a Sara, quien ha declarado que Ismael no heredará junto con Isaac, porque persiguió los actos malvados de Ismael. Ahora el Midrash nos va a hablar del hijo rebelde, cuyos padres llevan para ser juzgado en el Beit Din. Bueno, al Beit Din, que es el tribunal, ¿ok? Dice el Midrash así:
Si 2 testigos advierten a un hijo de 13 años que no robe dinero para comprar carne y vino y después observan que robó dinero de sus padres, compró carne y vino y los consumió en forma desagradable y voraz en presencia de otros rufianes, los padres podrán llevar a su hijo al Beit Din, o sea, al tribunal. El hijo es azotado. Sí, azotado. A este tipo de castigo se le conoce como malkut. Se repite estos pecados. A ver, perdón. Si repite estos pecados, los padres vuelven a conducirlo al Beit Din. El joven es condenado a la pena capital. ¿Qué es la pena capital? Lo desviven. Siempre que todas las condiciones enumeradas más adelante se cumplan. A ver, no, nada más es porque que los papás podían llevar a su hijo, ya fue desobediente 2 veces y no es así de fácil. Explica el Midrash. Pues la Torah predice que eventualmente robará y matará a fin de satisfacer sus instintos. Por ello la Torah declara, mejor que deje el mundo mientras siga inocente que después de ser culpable de crímenes serios. Entre las numerosas condiciones que deben cumplirse antes que al joven se le aplique la pena capital están las siguientes. Debe tener 13 años y 13 años y 3 meses de edad. Si es menor o mayor, no puede ser ejecutado. La siguiente condición es, debe tener los dos padres con vida, porque ambos padres deben llevarlo al Beit Din. La otra condición es que ninguno de los padres puede ser lisiado, mudo, ciego o sordo. Según una opinión en la Gemara, es poco probable y según otra imposible que la pena capital del hijo rebelde puede ser implementada. Mira, o sea, es que uno lo lee y dice, ¿cuántos hijos seguramente no murieron así? Pero mira, la Gemara explica que no es tan fácil y que incluso puede ser improbable que se aplicara. Pues en la práctica todas las condiciones necesarias nunca se cumplen. ¿Ok? Sin embargo, un judío debe estudiar esta sección de la Torá y se le promete una recompensa por ello, pues el acto mismo de estudiar las palabras sagradas de Adoshem vinculan al judío a su creador. Más aún, hay más lecciones prácticas que podemos sacar de este capítulo. Por ejemplo, 1. Los padres quizás prefieran pasar por alto la desobediencia de un hijo y su voracidad. Pueden considerar esta desobediencia como relativamente poco dañina. Sin embargo, la Torah proclama, no perdones su comportamiento, no lo declares inocente, si no intervienes al final, el final será amargo. La Perashá enseña a los padres la obligación de educar a sus hijos conforme a la Torah y las mitzvot, reprocharlos e inculcarles los verdaderos valores judíos. 2. La sección del hijo rebelde demuestra hasta dónde debe llegar nuestro amor por el Eterno. Aunque el amor de los padres por sus hijos es el vínculo natural más fuerte, la Torah les exige dominar sus emociones y llevar personalmente a su hijo al Beit Din para ser apedreado si transgrede las mitzvot de Adoshem. Por ello, Abraham, a pedido de Adoshem, dominó su amor por su hijo y estaba dispuesto a sacrificarlo. Ahora, el Midrash nos va a hablar sobre una historia. Absalom, hijo de David, se proclamó rey. David y sus hombres, quienes temían por sus vidas, debieron escapar de la capital, Jerusalén. David pensó, la gente se asustará por la pena que me causa mi propio hijo. Culparán al Todopoderoso por tratarme injustamente. Por lo tanto, cuando llegue a la cima de la montaña me arrodillaré ahí ante el Eterno, frente... A ver, dice, perdóname, dice, lo voy a leer literal. Por lo tanto, cuando llegue a la cima de la montaña me arrodillaré ante Adoshem, frente al ídolo apostado ahí. Espera, dice, para que la gente crea que me estoy postrando ante el ídolo. Razonarán, entonces, que me está castigando el Eterno por mis pecados. O sea, lo que quiso David fue que la gente no pensara que lo estaban castigando. Que era por un acto que estaba haciendo David y no porque Adoshem lo estaba castigando. Exactamente, muy bien. Cuando Hushai, el consejero de David, escuchó el plan del rey, rasgó su saco, colocó ceniza sobre su cabeza e hizo oír su protesta. ¿Por qué quieres que el pueblo piense que tú, un rey justo, se inclina ante un ídolo? Mejor sería que me incline ante un ídolo y ellos pensamos que David no es un sadí que merece ser castigado antes que profanen el nombre de Adoshem, declarando, los caminos del Eterno no son justos. Un rey justo fue muerto por su hijo. Hushai lo contradijo. No necesitas preocuparte de que se profane el nombre de Adoshem. Tú te casaste con Maja, la hija de Talmai, rey de Geshur, quien fue una Yefat Toar, una gentil cautiva. Pero la Torah autoriza dicho casamiento, objetó David. Lo hace, aceptó Hushai. Pero no ponderaste el orden de las parashot.
Adoshem colocó la sección del hijo rebelde después del Yefat Toar para indicar que en un casamiento con Yefat Toar probablemente engendre un hijo rebelde. Por lo tanto, tu sufrimiento a causa de tu hijo, por el contrario, reafirma la verdad de la Torah y la justicia de los caminos del Eterno. David se dio cuenta de que Hushai estaba en lo correcto y abandonó la idea de inclinarse ante una imagen. La rebelión de Absalón causó una división en el reino de David y la muerte de miles de judíos. El Eterno castigó a Absalón con la muerte por rebelarse contra David y por tomar las concubinas de su padre. Cuando montaba su mula, Absalón pensó bajo las gruesas ramas de un roble. Pasó bajo las gruesas ramas de un roble. Su hermosa caballera, de la que estaba orgulloso, se enredó en las ramas. Mientras tanto, la mula salió trotando y dejó a Absalón colgando entre el cielo y la tierra. Cuando Joab, el general David, se enteró, fue e incrustó 3 lanzas en el corazón de Absalón y los hombres de Joab lo remataron. Según Rabbi Irish, un hogar judío no debe hacer hincapié en comida y bebida buena, excepto para Shabbat y los Yamim Tovim, que son las festividades. Debemos añadir que los restaurantes y pizzerías no son apropiadas para el bienestar espiritual de un chico o adulto. El desarrollo de un chico de 13 años en adelante, que es la edad de la adolescencia, moldea en gran medida su personalidad adulta. Los padres deberían permitir que sus hijos sepan claramente que su deseo primordial es de crecer con Torah y mitzvot. Vaya lección que nos está dando para educar a los niños este Midrash. Vamos a continuar. Ahora, queridos Javerim y Javerot, vamos a hablar sobre el tema de enterrar al muerto el día de su ejecución. La Torah advierte a la corte judía: cuando cuelgan a un criminal después de apedrearlo, nunca dejen que el cuerpo permanezca toda la noche colgado, pues eso degradaría el nombre del Todopoderoso. ¿De qué forma se degrada el nombre del Eterno al dejar el cuerpo de un judío colgado por un tiempo prolongado? Como los judíos son hijos de Adoshem, la escena de un cuerpo judío colgado de la horca refleja una mala imagen, si se puede llamar así, de Adoshem mismo. Imaginen el caso de un hermano mellizo de un rey que es ladrón y se lo cuelga. Como se parece al rey, la escena del cuerpo colgado es una vergüenza para el monarca. La Torah también menciona que estar colgado por un tiempo prolongado corrompe la tierra. La santidad de Eretz Israel no puede permitir que un cuerpo permanezca sin ser enterrado. Más aún, durante la noche las fieras salvajes pueden arrancar miembros y órganos del cuerpo y dejar partes tiradas en el suelo. Esto corrompe la tierra. En la práctica, la corte judicial judía colgaría a un criminal poco antes de la caída del sol y después de la caída lo bajaría y enterraría. Es una mitzvah enterrar a un judío el día de su muerte, salvo que la demora resulte en un mayor honor para el difunto en su funeral. Si no hay nadie para enterrar el cuerpo, es obligación de cada judío enterrarlo. Este mandamiento se lo llama Met Mitzvah, que es la mitzvah del muerto. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de Ashabat Abedá. Ashabat Abedá. La mitzvah de devolver un bien perdido a su dueño. Si uno encuentra un bien perdido de un compañero judío, tiene la obligación de devolverlo, aunque valga tan poco como una peruta, que es una moneda antigua de la época de Moshe, con un valor mínimo. Para probar que es realmente suyo, el propietario debe describir el bien. Si el que lo encuentra no sabe identificar al propietario, guarda el bien en su casa. Si es algo que se puede deteriorar o morir, como comida fresca o un animal, lo vende y guarda el dinero para su propietario. En el interín, anuncia públicamente lo que encontró, genéricamente describiendo el ítem en cuestión. Fuera de Jerusalén, en tiempos del Beit HaMikdash, existía un lugar para las cosas perdidas, donde las personas que encontraban algo se acercaban a anunciar lo que habían encontrado, y los que habían perdido algo a indagar por ello. Después de la destrucción, los anuncios por los bienes perdidos y encontrados se hacían en los Batei Kenesiot, que son sinagogas, y Batei Midrashot, que son las casas de estudio. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de ayudar a un judío a cargar y descargar una carga. Si en el camino un judío se encuentra con otro que trata de cargar una carga sobre un animal, o el hombre de otro hombre, tiene la obligación de ayudarle, pero puede pedir una paga. Ok, dice, si se encuentra con otro judío, quien está descargando, y no hay nadie que lo acompañe, debe ayudar sin paga.
La Torah nos enseña a actuar con misericordia hacia nuestros compañeros. Como recompensa, Adoshem será compasivo con nosotros, pues quien fuera misericordioso hacia otros será tratado con misericordia por el cielo. Si se encuentran dos judíos, uno cargando a su animal y el otro descargando, ¿cuál debería ser ayudado primero? Es una mitzvah ayudar a quien descarga primero a fin de aliviar al animal de su carga. Hay una excepción si a uno no le gusta el judío que carga. Debe ayudar a ese hombre primero a fin de invalidar el odio en su corazón. Ok. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de un hombre no debe vestir ropa diseñada para mujeres y viceversa. Un hombre judío no debe vestir ropa generalmente usada por mujeres y en forma similar una mujer judía no debe utilizar vestimentas de hombres. La Torah desea que respetemos y mantengamos la distinción que Adoshem hizo entre los sexos. Esta prohibición impide que un hombre se vista como una mujer para mezclarse entre las mujeres y viceversa. Por ende, previene de la inmoralidad y la promiscuidad, que Adoshem detesta. Nuestros sabios ordenaron que un hombre no debe arrancarse sus cabellos blancos, usar joyas femeninas u ornamentos, o afeitarse el pelo, que normalmente se afeitan las mujeres. Según el Midrash, las armas son consideradas artículos pertenecientes a los hombres, por lo tanto las mujeres tienen prohibido portarlas. Aunque las mujeres no portarán armas, la Torah prohíbe su presencia en el ejército, pues conduce a la inmoralidad. Bueno, me preguntan aquí en casa que hoy en día, bueno, claramente hoy en día esto no está en marcha, puesto que el ejército que está compuesto hoy no está compuesto por la ordenanza de un rey, sino por una constitución política. Bueno, pienso yo, según recuerdo, algo he leído al respecto, pero si ustedes, queridos amigos, tienen una mejor respuesta, pueden ponerla en los comentarios y aprovecho esta pausa para invitarles a que le den like, comenten, compartan, se suscriban y activen la campanita. Vamos a continuar, déjenme buscar dónde me quedé. Ya, ok. Dice, durante los tiempos de los jueces, Sisra, el general canaanita, oprimió cruelmente a los judíos, tanto física como emocionalmente, los últimos con sus burlas y blasfemias. Barak y Débora se levantaron y reunieron un ejército para liberarse del yugo cananita. Si bien Sisra condujo una fuerza tremendamente bien equipada, Adoshem ayudó a los judíos, confundió a los soldados de Sisra e hizo que un milagro pusiera las armaduras insoportablemente calientes. Pusiera las armaduras insoportablemente calientes. Cuando ingresaron al río Kishon para enfriarlas, se ahogaron. Todos los soldados de Sisra cayeron menos él, que escapó. Escapó a pie, llegó hasta la tienda de Yael, miembro de la familia del suegro de Moshe, Yitro. Sisra se sentía seguro allí porque existían relaciones pacíficas entre los cananim y la familia de Yitro. Sin embargo, Yael no dudó en conducir al Rasha a su muerte. Después de que se sintió amodorrado y cayó dormido por la bebida que le habían dado, tomó una estaca de la tienda y un martillo e incrustó la estaca en su sien, matándolo. ¿Por qué no lo mató a él con un arma? El Midrash explica que ella quiso evitar violar la prohibición de que las mujeres portaran armas. Así como Sisra había insultado vilmente a Bnei Israel, él fue castigado midá keneged midá con una muerte vil en manos de una mujer. Ahora vamos a leer acerca del Shulchan Akan. Sacar a la madre del nido antes de tomar sus pichones. Es una hermosa mitzvah, ¿no? Dice, un judío que encuentra un nido de un pájaro kasher no debe quitar los pichones ni los huevos mientras la madre está en él. En su lugar primero debe sacar a la madre. Si regresa debe volver a ahuyentarla. Solo así podrá quitar los pichones o los huevos. Por actuar de esta manera, la Torah promete, yo estaré bien con ustedes y vivirán muchos días. El Zohar explica que la misbah tiene un profundo impacto. Ahuyentada de su nido, la madre vuela inquieta sobre las montañas y valles. Llora amarga y desesperadamente por la separación de sus hijos. El ángel designado sobre esta especie aparece ante el trono celestial y le reprocha a Adoshem. ¿Por qué tú, quien eres compasivo con todo, has ordenado esto en tu Torah? Los ángeles designados para las demás especies de aves se adhieren para quejarse de por qué las madres de sus especies deben sufrir el mismo destino amargo. Luego, Adoshem se dirige a todos los ángeles celestiales y los reprende. Ustedes son testigos de cómo los ángeles a cargo de las aves se interponen por sus reclamos. ¿Por qué ninguna de vuestras voces se preocupa por mis hijos y la Shejiná? Ambos en el exilio. La Shejiná está apartada de su nido
el Beit HaMikdash en Jerusalén, y mis hijos, los pichones, moran entre los gentiles. ¿Nadie entre ustedes despierta mi compasión y los defiende? El Todopoderoso luego clama, por mí lo haré, porque habrá de profanarse, ¿por qué habrá de profanarse mi nombre? Así lo dice en Yeshayahu 48:11. Este llanto quejumbroso evoca la misericordia celestial por la situación difícil del pueblo judío. Una nota al pie de página dice que la Gemara en Kiddushim 39 relata que una vez que un padre le solicitó a su hijo, trépate al árbol, ahuyenta a la madre y tráeme los pichones, el hijo obedeció, pero cuando descendía se resbaló, cayó y murió. Esto a pesar de que cumplió con 2 mitzvot, honrar a sus padres y ahuyentar a la madre, por lo cual la Torá le promete, vivirás largos años. ¿Cuál es entonces el significado de la promesa de la Torá? La recompensa por las mitzvot no es pagada en el mundo presente, solamente en el mundo por venir. Allí, el judío vivirá largos días por cumplir con la mitzvah de ahuyentar a la madre. Vemos que el cumplimiento de la mitzvah de ahuyentar a la madre provoca compasión en las esferas celestiales. Esto explica la gran recompensa de estarás bien y vivirás largos días. El Midrash cita otro beneficio de la mitzvah, que se aplica aún cuando Kelal Israel no está en el exilio. Un masik particular o agente dañino deambula por el aire, dispara como una flecha y por lo tanto el versículo hace referencia a él como una flecha. No temerás las acechanzas nocturnas ni la flecha que vuele de día. Tehilim 91:5. ¿Cómo protegerse del mismo? Cumpliendo con la mitzvah de ahuyentar a la madre. Según Rambam, la mitzvah es similar a la prohibición de faenar a una hembra de cualquier animal y a su cría el mismo día. Previene la exterminación de la especie. Rambam explica que la mitzvah nos entrena para tener buenos rasgos. Somos más compasivos si nos abstenemos de sacar los pichones o huevos mientras la madre está presente. Sin embargo, el significado final de esta mitzvah, como todas las mitzvot, está oculto de nosotros en este mundo. La Gemara señala que está prohibido orar, Adoshem, apiádate del pueblo judío, así como te apiadas de la madre. La mitzvah es un decreto del Todopoderoso y no emana de la lástima de la madre, si no, nos habría prohibido faenar a las aves totalmente. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de la mitzvah de colocar rejas alrededor de un techo, terrazas o pozo y de quitar objetos peligrosos de la vivienda. ¿Quién vive en una casa con un techo que la gente utiliza como terraza u otro lugar donde la gente se pueda caer, está obligado a colocar rejas? Las rejas, según Alajá, deben tener por lo menos 10 tefajim, que son aproximadamente 1 metro de altura. Por supuesto, Adoshem protege a los grandes tzadikim, o sea, a los justos, contra las desgracias como cuidó a nuestros antepasados. Sin embargo, debemos tomar los recaudos contra los accidentes, porque Adoshem desea que actuemos de acuerdo con las leyes de la naturaleza que Él creó. La regla es, quien depende de un milagro, no le ocurrirá. Wow. Está prohibido guardar en nuestra propiedad objetos poco seguros o peligrosos como una escalera rota. Si alguien se lastima o mata porque el dueño de casa descuidó de tomar las medidas precautorias necesarias, el dueño es culpable del accidente. Si bien ningún accidente ocurre accidentalmente, es decir, sin el consentimiento de Hashem, igualmente todo propietario debe cuidar de no ser el agente por culpa de quien ocurre la desgracia. Quiero hacer un paréntesis aquí muy rapidísimo porque creo que la Torá, queridos Talmidim, Javerim y Javerot, pero si ustedes también tienen el dato y nos ayudan a confirmarlo o no, creo que, si no me recuerdo, la Torá en hebreo dice para que no caiga el caído, haciendo una referencia de que ya hay gente destinada para caer. Pero entonces, ¿por qué pones rejas? Porque justamente dice esto, nada es por accidente. Pero bueno, eso es tema de las rejas, sí, exacto. Vamos a continuar. El Midrash nos va a hablar de no podemos sembrar otras especies que no sean la vid en un viñedo. La Torah prohíbe a un judío que tiene un viñedo en Eretz Israel sembrar cereales u otras plantas en el mismo. Nuestros sabios extienden la prohibición a países fuera de Eretz Israel y a incluir la siembra de vegetales en un viñedo. Otro tema es, diferentes tipos de animales no deben ser atados juntos al mismo yugo. Siendo el tema de no mezclar distintas especies, la Torah prohíbe colocar arneses a animales de 2 especies distintas al mismo yugo. La prohibición se aplica aunque no se are, sino que meramente tiren del carro. Si distintas especies tiran de un yugo común, se sienten incómodos. Por ejemplo, un buey mastica su bolo mientras que el burro no lo hace.
un burro unido por un yugo a un buey lo ve comer, que es rumiar, mientras que el primero debe ayunar. La Torah nos advierte, no ares con un buey, un animal kasher, y un burro, un animal no kasher, juntos. La Torah nos está indicando que un tzadik no debe estar junto con un rasha en ninguna empresa, aunque parezca justo. La secuencia de mitzvot que aparecen al comienzo de esta parasha indica que invariablemente una mitzvah conduce a la otra, mientras que un pecado lleva a otro pecado. La parasha comienza con Yefat Toar, que es el casamiento con una mujer cautiva de guerra. Esto conduce a odio a esa mujer, lo cual sigue con un Ben Sorer Umoresh, que es engendrar un hijo que comete un delito capital, lo cual sigue con la prohibición de dejar un cuerpo colgado durante la noche. Si los padres perdonan al hijo rebelde y no lo llevan a juicio, probablemente se convierta en un criminal que sea colgado. La parasha continúa con mitzvot, donde una conduce a la otra. Ahuyentar a la madre del pájaro. Si uno cumple con esta mitzvah, merece ser dueño de una casa donde podrá cumplir con la mitzvah de hacer un enrejado. A su vez, merecerá un viñedo donde podrá cumplir con la mitzvah de no mezclar especies. El cumplimiento de esta mitzvah lo conducirá a ser propietario de un establo de bueyes y burros con los cuales podría cumplir con la mitzvah de no colocarles los arneses juntos. Asimismo, la parasha nos advierte que no debemos vestir ropa tejida con una mezcla de lana y lino. Si cumple con esta mitzvah, merecerá tzitzit, que es usar una hermosa prenda a la cual le agregará tzitzit, que son los flecos que cuelgan de las 4 esquinas de una prenda. Es hermoso, ¿no? Como es un efecto dominó en el buen sentido. Y son cosas que nunca consideramos, o que muy pocas veces consideramos en nuestro estudio. Vamos a comenzar ahora con los matrimonios prohibidos. Moshe explicó a los judíos que los siguientes grupos tienen prohibido casarse con alguien nacido judío. Sin embargo, pueden casarse con un gerim, que son conversos. Un hombre que no puede engendrar hijos porque sus órganos reproductores fueron dañados o extirpados por intervención humana, si su defecto fue congénito o causado por enfermedad, no está incluido en esta prohibición. Por lo tanto, la Torah nos prohíbe la esterilización. En tiempos antiguos, la castración era una práctica común en las cortes reales gentiles. Era considerado un honor para los nobles que servían al rey. Mamzer, un hijo nacido de un matrimonio prohibido por la Torah por incestuoso y sujeto a castigo con caret o ejecución por la corte judicial judía. El término mamzer es una contracción de las palabras momzar, que es un defecto extraño. Este tipo de matrimonio, si bien es común entre los gentiles, es extraño y poco común en nuestro pueblo. Si bien tiene prohibido casarse con una judía nativa, una mamzer puede casarse con una mamzeret o una gioret. Para la lista de matrimonios prohibidos se recomienda ver, dice el volumen 3. Bueno, no le entiendo esa parte que dice, es una excepción, es el hijo de una nidá, quien no es un mamzer. Ok, continuamos. El Eterno provee a cada persona la pareja destinada a casarse. Aunque hubiere un mamzer en una punta del mundo y una mamzeret en la otra, Hashem hará que se encuentren. Me suena como un reto para un descosido, ¿no? Dice, los hombres de Amón y Moab. Si bien Amón y Moab descienden de Lot, el sobrino de Abraham, quien le debía la vida a Abraham y por muchos otros actos de benevolencia, le pagaron a los descendientes de Abraham, los judíos, con maldad. Amón, por ejemplo, los amonim no ofrecieron pan y agua a los judíos quienes se acercaban a sus tierras después de dejar el desierto. No compensaron la bondad de Abraham hacia su antepasado Lot y, más aún, al negar hospitalidad a los transeúntes demostraron una falta fundamental de decencia humana. Los Moabim contrataron al mago Bilam para que maldijera a los judíos. A raíz del consejo malo de Bilam, muchos judíos fueron inducidos al pecado de la prostitución en Shittim. Hashem prohibió a los judíos casarse con hombres oriundos de Amón o Moab, aunque se convirtieran al judaísmo. Sin embargo, pueden casarse con mujeres amonitas o moabitas después de su conversión. Por ende, Ruth, la moabita, pudo casarse con el judío Boaz. ¿Por qué la Torah hace una distinción entre los hombres y las mujeres?
Las maldades por las cuales eran culpables Amón y Moab fueron cometidas por sus hombres, no las mujeres. Por costumbre, los hombres amonitas asumían la responsabilidad de invitar a los transeúntes y las mujeres, no para quienes saludar a un extraño constituía un comportamiento indecente. La contratación de Bilam fue hecha por los hombres también. El hecho que los hombres de Amón tienen prohibida la entrada a Kelal Israel recalca la importancia de ofrecer hospitalidad. El gran mérito de la hospitalidad queda ilustrado por estos eventos. Durante su huida de Shaul, David y su séquito viajaron por un tiempo en los alrededores de las tierras de un acaudalado llamado Nabal. Sin solicitar paga alguna, David y sus hombres ayudaron a los pastores de Nabal a cuidar todas sus posesiones. Luego, el periodo de la esquila, llegaron los rebaños y la propiedad de Nabal se colmó con la carne de animales faenados y con otras comidas porque era ocasión para festejar. David ordenó a 10 de sus hombres, viajen hasta la casa de Nabal y pregunten por su bienestar. Avísenle que hemos colaborado en cuidar sus posesiones. Como sus pastores pueden corroborar, pídanle que nos provea de alimentos porque es víspera de Rosh Hashanah. Nabal recibió a los mensajeros de David poco amigablemente. Los invitó a entrar y les ofreció una comida, pero se negó rotundamente a alimentar a todos los hombres de David. ¿Por qué habré de darle mi pan, agua y carne fresca a extraños?, gritó. David estaba muy enojado por la avaricia de Nabal. Hasta llegó a condenar a Nabal a la pena capital por haber rechazado al rey, pues para entonces David ya había sido ungido rey por el profeta Shmuel. Por ello David decidió destruir a Nabal y su casa. Sin mencionarle nada a su esposo, la esposa de Nabal, Abigail, cargó varios burros con carne y otras exquisiteces y se los llevó personalmente a David. Lo calmó señalando que como su consagración como rey no había sido publicada, no podía considerar a quienes lo desobedecían como traidores. David reconoció la sabiduría de sus argumentos y le agradeció por haber evitado un derramamiento de sangre. Al regresar a su hogar, Abigail encontró a su esposo totalmente embriagado. Esperó hasta el día siguiente cuando estuviera sobrio para informarle acerca de su visita a David. Cuando supo que un gran presente de comida fue llevado a David, Nabal cayó en coma porque era extremadamente avaro. No podía soportar pensar que debía compartir sus posesiones con extraños. El cielo había decretado que la vida de Nabal llegaría a su fin. Además de ser avaro, había cometido otros pecados, incluyendo la idolatría. Habría muerto inmediatamente si no fuera por un mérito. Alimentó a los mensajeros de David cuando fueron a su casa. Por ello, Adoshem prolongó su vida por 10 días, más en compensación por su hospitalidad hacia los 10 hombres de David. Por coincidencia, esos eran los 10 días de Teshuvah, arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim. Si Nabal hubiera aprovechado la oportunidad para arrepentirse de su vida malvada, su sentencia se habría levantado. Pero no lo hizo. Después de 10 días, murió. Veamos entonces que el cumplimiento de la mitzvah de hospitalidad puede literalmente prolongar nuestras vidas. Los edomitas pueden casarse con judíos después de 2 generaciones. La Torah nos ordena aceptar a los conversos edomitas. Estos edomitas, tanto hombres como mujeres, pueden casarse con otros conversos y sus nietos pueden casarse con judíos. Los edomitas movilizaron su ejército para evitar que Bené Israel ingresaran a su tierra, pero debemos olvidar esa crueldad y recordar que son nuestros familiares descendientes de Abraham. Los edomitas ofrecieron pan y agua a los judíos. ¿Por qué tratamos más bondadosamente a los edonim, quienes nos enfrentaban con la espada desenvainada, que los moabim? La respuesta es que al contratar a Bilam, Moab incitó a nuestro pueblo a pecar. Causar que otro peque, una forma de destrucción espiritual, es peor que destruirlo físicamente. Los egipcios pueden casarse con judíos después de 2 generaciones. Uno de los estudiantes de Rabbi Akiva, un Talmid Jajam, sabio, aquí dice entre comillas sabio, era un ger, converso, egipcio. Explicó: me casé con una egipcia conversa y tomaré la hija de un egipcio converso para mi hijo. Por ende, serán la 2ª generación, después de lo cual la Torah autoriza que mis nietos se casen con judíos nativos. La Torah nos ordena aceptar a los egipcios conversos y a dejar que sus nietos se casen con judíos, a pesar de nuestro amargo sufrimiento en Egipto. Se nos obliga a recordar que fuimos extraños en la tierra de Egipto. Los egipcios brindaron hospedaje a la familia de Jacob cuando descendieron a Egipto a raíz de la hambruna en Eretz Kenán. Debemos compensarlos con bondad por su bondad inicial. La generosidad de la Torá hacia los egipcios demuestra la bondad única de Adoshem. Qué difícil es para el ser humano olvidar una injusticia impartida por su compañero.
Pero después que los egipcios nos esclavizaron con ladrillos y argamasa y arrojaron a los bebés judíos al Nilo, igualmente Hashem ordenó en su Torá: no rechaces a los egipcios de casarse con un judío después de 2 generaciones, pues tú eras un extraño en su tierra. Compénsalo por su hospitalidad demostrada durante la vida de Yosef. Hoy podemos casarnos con Gerim de todas las nacionalidades, pues el conquistador Sanjerib dispersó las naciones de sus tierras de origen y por lo tanto no podemos identificar más las naciones individuales. A esto recuerdo que también se le conoce como el término es como juntar las chispas. O sea, hay muchas chispas sagradas, hay muchas almas sagradas, y entonces cuando uno se convierte a Hashem es como que viene esta chispa otra vez después de que fueron dispersadas, ¿no? El ejército judío debe ser santo. Y con esto terminamos la lectura de hoy. El ejército judío debe ser santo, tal cual lo explicamos en Parashat Shofetim. Hashem ordenó que el ejército judío esté integrado por tzadikim. Un judío que no es observante de mitzvot no es aceptado. Observante de mitzvot, más aún, Moshe señaló ante los soldados: Hashem causará que su Shejinah descanse sobre ustedes y los salvará de vuestros enemigos, solo si son santos. Cuídense de la inmoralidad hasta en lo que ven y piensen de usar malas palabras, de hablar o escuchar la shonará, que son chismes. La Torah ordena a los soldados de cuidarse física y espiritualmente de todas las cosas malas. Físicamente, deben mantener el campamento limpio de toda profanación y asignar un lugar fuera del campamento para realizar sus funciones naturales. Espiritualmente, deben estar atentos ante cualquier tipo de transgresión, porque se aplica énfasis especial a la santidad durante la guerra. La moralidad decadente se encuentra generalmente entre los militares, por lo tanto, la Torah recalca la conducta correcta. Satán acusa en momentos de peligro. En tiempos de guerra, un registro de los pecados y los méritos del soldado es supervisado en el cielo, por lo tanto, debe ser muy cuidadoso de no pecar. Y finalmente el versículo explica: Hashem, el Aarón, o sea, el arca, donde descansa la Shejinah, divinidad, camina en el medio de vuestro campamento. Si él los ve comportarse de forma poco modesta, se dará vuelta. Hashem mora entre los soldados solo si son santos. Querida familia, no olvides darle like, suscribirte, compartir y darle me gusta. Creo que ya dije darle me gusta 2 veces, pero está bien, para que no se te olvide, a este contenido. Nos vemos en la próxima. Nos quedamos en la página, comenzando justo la página 20, y quedan pendientes los temas para la próxima lectura sobre no regresar a un sirviente a su amo si el sirviente se refugió en Eretz Israel. Un propietario está obligado a dejar que los trabajadores coman de lo producido por la tierra durante el trabajo. Una esposa judía no es considerada divorciada salvo que el esposo le dé el get, que es el acta de divorcio. Una reseña de varias mitzvot en la parashá. Tomar conciencia de cómo el Eterno castigó a Miriam para disuadirnos del hablar de la shonará. Está prohibido tomar una prenda de una viuda. Las donaciones de cosechas para el pobre. Y me parece... sigue. Las donaciones de los pobres a los pobres del viñedo y de los olivos. Malkut, que es el castigo de los latigazos. La mitzvah de Ibum, que es el levirato, que se conoce como el levirato. La prohibición de pesos y medidas falsas. La mitzvah de recordar el mal que Amalek nos infligió y de borrar su memoria. Y ya, son muchos temas, pero no se espanten. En realidad hay muchos temas que duran menos de un cuartito de hoja, porque justamente esta parasha está llena de muchos mitzvot, pero no son largos temas de cada uno de los temas que les dije. Son algunos hasta 3, 4 líneas, o sea, literal, un párrafo de 3, 4 líneas solo de cada tema en algunos casos. Cuídense, mi nombre es Alex Atalmit y les deseo un hermoso día, noche, tarde, cuando sea que estés escuchando este audio. Nos vemos en la próxima. Shalom, 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 shalom.